pero viendo que una de las cosas principales que hacemos en la mañana es hablar e indagar sobre cuáles son las noticias en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela? Porque en Venezuela ha ocurrido, si nos remontamos a la República Dominicana, por ejemplo, a finales de los años 50, principios de los años 60 y hasta el año de 1978, cuando en la República Dominicana se produce una transición política de manera pacífica, siendo desde la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo el país asediado y luego de la dictadura por los militares. Hoy en Venezuela ocurre lo mismo. Tenemos un país que está dirigido no solamente por un dictador, sino por un tirano, porque se ha instaurado una dictadura con el apoyo militar, y no solamente con el apoyo militar de Venezuela, sino de otros países que están coludidos con el narcotráfico y coludidos con un comunismo que lo que hace es darle cabida a violaciones de derechos humanos en la región, donde hay un enriquecimiento única y exclusivamente de las personas que gobiernan. Y para ello puedo mencionar a Cuba y puedo mencionar a Nicaragua, que son los que están apoyando directamente al régimen de Nicolás Maduro, específicamente a los chavistas. Hoy por hoy estamos viendo que en Venezuela se ha reafirmado la instauración de la dictadura, ya que el pasado 10 de enero tomó posesión en la Asamblea Nacional el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cuál ha sido el ápice de la región o cuál ha sido el enfrentamiento de Maduro con la región y por qué ha concitado tanto apoyo de su amigo Petro de Colombia, que cada vez que hay un intento por parte de la oposición de sacar la cabeza, viene o Lula, o viene México, o viene Colombia a acariciar al dictador de Venezuela? Hay varios aspectos importantes e interesantes que resaltar. Lo primero es que hay una noticia que está rodando donde el presidente colombiano, Petro, establece que Edmundo González Urrutia tiene el permiso de entrar a Venezuela, pero que tiene que tener mucho cuidado de no realizar ningún tipo de desenfreno. Y aquí va lo que establecíamos nosotros hace meses. Habíamos establecido que Brasil, que recibió a Maduro con bombos y platillos en un pasado reciente, que lo juntó con todas las relaciones que tenía Brasil. Hoy por hoy tuvo Brasil que establecerle a Nicolás Maduro que develara las actas. Lo mismo que hizo Petro. Lo mismo que han hecho prácticamente todos los organismos multilaterales donde le establecen a Maduro: si tú ganaste las elecciones, entonces tú lo que tienes que hacer es develar las actas, probar que ganaste. Volviendo al tema de Colombia, hay un problema mayúsculo, porque es que se establece un enamoramiento político por parte de Petro y Nicolás Maduro, donde el presidente colombiano había enviado un comunicado al presidente Nicolás Maduro a los fines de que develara las actas. Y recordar que desde el año 2022 al 2023, Petro y Maduro se habían juntado 6 veces en actos oficiales y extraoficiales. No ocurrió en el 2024.
Enviando esta comunicación, el presidente colombiano, Petro, a Maduro, Maduro no le hizo caso. Maduro ni le respondió la comunicación. Porque es que Maduro entiende que con el poder que tiene en Venezuela, con parte del armamento militar y la custodia que tiene a su persona de Cuba y Nicaragua, está seguro. Algo que no ocurre de esa manera. Petro tiene un problema, y es que en Colombia hay más de 3 millones de venezolanos que tuvieron que salirse de Venezuela porque no tenían esperanza de vida, porque muchos de ellos habían sido apresados, porque muchos de ellos son opositores, o simplemente porque muchos de ellos no tienen cómo trabajar en Venezuela, porque no tienen cómo alimentar a sus familiares. Se fueron. Pero hay otra cosa que ocurre en Colombia, y es que el 25% de esa población, estamos hablando casi de 1 millón y tantos de ciudadanos venezolanos, son niños y niñas y adolescentes. Y que desde el año 2022 no hay una regularización laboral para esos venezolanos. Eso agudiza la situación del acariciamiento de Petro con Maduro, que se vio obligado por la cantidad de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano y más lo que hay en las fronteras de Colombo-Venezolana, de trabajar en pro de bajar la tensión en Venezuela. Algo que Maduro ni caso le hizo. Al esto producirse, hay una noticia que dice que Edmundo González Urrutia intenta entrar a Colombia o intentará ir a Colombia, lo cual tiene todo el permiso del gobierno, para desde la zona de Cúcuta comenzar a hacer los apresos del lugar donde hay la mayoría de venezolanos. Ahora bien, ¿qué otra cosa ocurre en Colombia? Lo mismo que hizo México. La presidenta de México y el presidente colombiano enviaron su representación a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Usted está sedaciando, usted le está dando legitimidad a esa monstruosidad de ese robo de las elecciones y de esa imposición con apoyo de militares cubanos y nicaragüenses para el régimen, para el dictador Nicolás Maduro. Pese a que la vicepresidente de Colombia y el ministro de Relaciones Exteriores enviaron una comunicación a Gustavo Petro para que no enviara ninguna representación por parte del gobierno. Y es que hay que establecer que en el momento en que los Estados Unidos y la comunidad internacional hizo un bloque, México, Colombia y Brasil, para llevar las negociaciones de paz, de una transición pacífica en Venezuela, se establecía por parte de muchos profesionales expertos en el área que era una locura, que no había ninguna credibilidad con Petro. Y Petro tiene que tener cuidado porque es que los colombianos están totalmente en contra de lo que está pasando en Venezuela, porque son sus hermanos vecinos que están sufriendo la calamidad de una monstruosidad que está ocurriendo en territorio venezolano. Y vuelvo y reiteramos aquí la posición irresponsable por parte del presidente colombiano, por parte de la presidenta de México,
Y en su momento, lo que ocurrió con Brasil, donde Nicolás Maduro fue en contra totalmente, acusando a Brasil por el apoyo a Argentina, que es el país insigne que ayudó a la oposición venezolana a orquestar de que el mundo completo se enterara y se pudiera divulgar el robo mayúsculo de las elecciones en unas elecciones totalmente libres y transparentes. Porque si bien es cierto que Maduro se roba las elecciones, no es menos cierto que esas elecciones se dieron de una manera holgada, libre, y donde todos los venezolanos fueron a votar y votaron por la oposición. Maduro los dejó entrar. Maduro los dejó tener unas elecciones. Maduro llevó las elecciones en total transparencia y luego se roba las actas. Lo que no se imaginó que a través de la embajada de Argentina en Caracas, hoy expulsada por parte de la dictadura, custodiada y representada por Brasil, que todavía no ha reconocido el gobierno tiránico de Venezuela, de Nicolás Maduro, es donde se encontraba el real plan maestro de llevar a la gente, de ubicar a las personas, llevarlas a votar, pero sobre todo que el mundo a través de los observadores internacionales tuviera acceso a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y no es a través del Centro Carter, donde se develan prácticamente el 90% de las actas electorales que tienen un sistema de código QR inviolable. Actas que custodia y fueron vistas a nivel público por parte del gobierno panameño que la custodia su Banco Central. Es que Maduro ha recibido el apoyo de pocos países de la región. Tiene la oposición venezolana el apoyo de la mayoría de los países. Terminando con el tema absurdo del apoyo tan frágil que le han dado los países que llevaban las negociaciones, como Brasil, México y Colombia. ¿Usted se imagina que estas negociaciones hubieran podido ser ayudadas, aprobadas por los Estados Unidos para llevar a Milei y a Nayib Bukele como los representantes para las negociaciones? Otro gallo hubiera cantado. Porque si hubieran podido poner las posiciones fuertes desde el principio, porque es que estas negociaciones han sido aladas por los moños. Han tenido que llevar toda esta conversación al territorio del tirano. Hoy por hoy enviando representaciones a la toma de posesión, que fue todo un circo, porque es a través de las burlas. Hoy por hoy, en Venezuela, el país venezolano, la mayoría de los ciudadanos venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, apoyan a la oposición venezolana. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? Y es que es lo siguiente. No existe forma alguna de que se pueda producir una intervención en Venezuela, específicamente militar. En estos momentos no existe la posibilidad de que haya un distanciamiento por parte de Maduro y los militares principales que custodian las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Porque quienes tienen el mando militar son fieles al régimen de Maduro. Si bien es cierto que hay un resquebramiento o un rompimiento por parte de muchos efectivos militares en Venezuela y cuadros importantes, hay un problema. Y es que le deben lealtad a Maduro
los principales. Hay una cosa que se diferencia y vamos a ver un corte que he podido conseguir estudiando el tema de un experto internacional en la colombiano en asuntos de Venezuela. Ahora bien, antes de entrar a ese corte, cuando se produce el nombramiento de los militares en Venezuela, lo que se hacen es nombrar a militares que tienen lealtad a Maduro, no por profesionalismo. Es decir, puede ser que esos militares no tengan la capacidad gerencial para llevar a cabo un trabajo dentro de las fuerzas militares como corresponde, pero sí tiene Maduro personas que le deben lealtad. Entonces hay un problema para poder trabajar en que haya un rompimiento, para que se alce parte del ejército en contra de Maduro. Dicho esto, vamos a escuchar unas expresiones por parte de lo que está ocurriendo dentro de las fuerzas militares y el por qué no se ve en lo inmediato una intervención militar o un rompimiento de las filas militares para que haya un golpe de Estado al tirano. Vamos a escuchar. Con las armas a discreción. Este domingo, militares de las 29 zonas operativas de defensa integral de Venezuela expresaron total respaldo y dijeron tener absoluta obediencia al autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aquí seguiremos firmes, fusionados, alertas y preparados para defender con todas nuestras fuerzas a nuestros líderes. La petición de una intervención militar de Naciones Unidas del expresidente Álvaro Uribe fue respaldada por diferentes voces, como la del líder opositor venezolano Leopoldo López. Luego de recorrer todos los caminos, incluyendo ganar una elección con el 70% de los votos, hay que considerar seriamente esta propuesta. Me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los venezolanos están de acuerdo. Antonio Navarro Wolf, desde la otra orilla política, piensa que esa es una de dos salidas posibles e irrealizables. A Maduro lo saca del poder una intervención militar de Estados Unidos o un golpe de Estado de los militares venezolanos. Ambas cosas parecen poco probables. Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, considera que esta es una posibilidad remota. Es que la lealtad hacia Maduro es una lealtad patrimonialista. Todos saben que eso es algo que se le debe al dictador, en este caso a Maduro. Entonces los militares por sí mismos no van a voltearse a Maduro. Los militares que hoy formaron filas para responder a la idea que lanzó Uribe les dan la razón. Hoy les decimos que jamás podrán doblegarnos. El experto señala que además esta es una propuesta que no encontraría camino en la ONU. Tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad hay dos grandes vetos, China y Rusia. Entendiendo que es remoto que suceda, ¿cuál podría ser el escenario en caso de? O sea, el ejército venezolano no estaría preparado. ¿En qué sentido? En que como los puestos militares son dados por lealtad a Maduro y no por el profesionalismo, eso pues al final de cuentas te resta mucha capacidad técnica militar. El internacionalista asegura que de darse el golpe tendría que venir de las entrañas del poder militar venezolano. Viendo este corte podemos recoger dos aspectos. Lo primero es que hay dos posiciones para tratar de que la oposición venezolana pueda llegar al poder. La primera es que haya una intervención militar, algo que no va a poder ocurrir porque necesita el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero China y Rusia, que tienen un enfrentamiento militar y económico con los Estados Unidos, no va a jugar ese rol porque pierde importancia. Entonces, la intervención militar no puede ocurrir con esta monstruosidad que hizo Maduro porque hay un problema de posición en la región. Eso no va a ocurrir. Y si bien es cierto que en su momento, en otros países, por ejemplo como Haití, habían pedido que hubiera una intervención militar, se opuso Rusia y China. Y ahí no pasa nada, porque es que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un voto de China y de Rusia. Eso cae sobre la mata. La segunda es que haya un alzamiento por parte de los poderes militares para darle un golpe de Estado a Maduro y que los militares tomen el control
para que se pueda producir la posesión de Edmundo González Urrutia. Algo que en este momento específico no se está viendo claro, por lo que explica el experto de la Universidad de Javeriana. Y es que los que pudieran motorizar esto tienen y le deben lealtad total a Nicolás Maduro. Entonces, ese es el problema. Ahora bien, ¿qué está haciendo la oposición ya como un tercer punto? ¿Qué está haciendo la oposición y qué pasa con la oposición venezolana? Lo mismo. María Corina Machado es un ser de luz. María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana. Por eso la mayoría de los venezolanos encuestados, producto de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, hace unos días, específicamente hace 4 días, esperaban que Edmundo González Urrutia fuera a territorio venezolano y se juramentara, pero las condiciones no estaban dadas. Ahora mismo usted tiene un letardo por lo que está pasando en los Estados Unidos, donde todavía el gabinete nuevo no ha sido nombrado, el presidente electo el 5 de noviembre no ha tomado posesión, todavía no se sabe cuál va a ser la política exterior en el tema venezolano de los Estados Unidos, y no hay un control para poder asegurarle la vida a Edmundo González Urrutia. Y más que usted puede ver todo lo que estaba hablando al principio para colegirlo en este momento, donde usted no puede ver que países que lideraban las conversaciones para una transición pacífica en Venezuela enviaron una representación. Con todo y que parte del gabinete, por ejemplo, de Colombia, del presidente Petro, establecían a Petro que no enviara a un representante. Lo mismo que establecía la región cuando hablaba de México, que envió un representante. Esto despega la posibilidad actualmente de que haya una transición para darle paso a lo que el pueblo, el soberano, eligió el pasado 28 de julio del año 2024, que fue la elección de Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo en Venezuela. Y hay que establecer que María Corina Machado ha dicho que no van a descansar para restablecer la Constitución venezolana, que no van a descansar con hacer las marchas del lugar, pero todo no va a pasar en un solo día. Hoy por hoy se agudiza la situación en Venezuela. Hoy por hoy es posible que no sea mañana o pasado, pero más tarde que temprano va a haber una transición en Venezuela. Va a ocurrir, porque que mientras más pasa el tiempo, ya usted tiene un 90% del pueblo venezolano a favor de la oposición venezolana. Usted tiene a las personas estableciendo que aunque Edmundo González Urrutia haya sido el presidente electo, la líder de la oposición es la mujer, la superhéroe, que miles de venezolanos han salido a defender. Que ya usted ve los grafitis en las diferentes paredes de la ciudad capital, en Caracas, en Venezuela, pintada de María Corina Machado. La esperanza la representa María Corina Machado. Lo que no se puede es doblegar. Establecimos aquí la gran cantidad de apoyo que ha tenido Maduro por parte de sus amigos de Colombia, que no tiene ese apoyo en su propio país. Y me explico. En Colombia usted tiene al presidente Petro, que tiene un enamoramiento y acariciamiento con el dictador y tirano Maduro, que sabe el problema que tiene en la frontera colombo-venezolana, en el corazón de la Amazonia, lo que le representa a las guerrillas en esta situación, porque se le puede salir de las manos a quien le dieron el apoyo a Petro. Ahora bien, la mayoría de la población colombiana está en contra de esa acción de Petro. Por eso usted ve que es lo que establece María Corina Machado, es que no se puede desmayar, es que todos los días hay que levantarse
para hablar en contra de esta tiranía que tiene a los venezolanos sucumbidos en la miseria y que le ha extirpado la dignidad de todo un pueblo. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los chavistas, que hoy por hoy tienen un problema dentro de sus filas. Por eso tienen que ocuparse de todos los días tener un aparato comunicacional al servicio del régimen para poder apagar los problemas internos que tienen. Porque los tienen. María Corina Machado lo ha establecido. El apoyo no es un apoyo de intervención. El apoyo tal vez en este momento no concurra con que los militares apoyen a la oposición, pero todo paulatinamente va a ir surgiendo para que se pueda desmontar este régimen de Venezuela. Y lo que es que hay que seguir trabajando en pro de alzar la voz en todos los rincones del mundo, hacer las marchas que haya que hacer, porque el desgaste es mayor dejando a los dictadores y al dictador venezolano ahí que un desgaste marchando y trabajando en pro de que haya una Venezuela libre. Y lo hemos podido recoger en la historia de Chile, lo hemos podido recoger en la misma historia de Colombia, de España. Lo hemos podido recoger en la historia de lo que ocurrió en Panamá o en República Dominicana. ¿Qué pasó con todas estas dictaduras? ¿Y qué está pasando con los países que han podido llegar a un ambiente electoral en democracia, donde cada término del mandato presidencial o parlamentario, sea cual fuese la forma política de gobierno, se ha podido concentrar en que hay alternabilidad de poder? Y cuando usted logra esto en una nación, usted logra una estabilidad política y económica, sea cual sea los problemas internos. Pero usted puede ver un país que puede caminar en son de que sus nuevas generaciones puedan comenzar a trabajar en pro para dirigir un mejor país en el devenir de las futuras generaciones. Y eso es lo que se busca a través de que María Corina Machado establece. No desmayar para poder seguir desmontando esta dictadura convertida en tiranía que le queda poco. Y cuando usted establece que le queda poco, no es que el día de mañana van a venir y se van a llevar a Maduro encapuchado. Se va a producir la transición. Y va a ser una transición política sin nombre. Va a ser una transición política histórica lo que va a ocurrir en Venezuela. Por eso, hoy por hoy, podemos ver que la oposición venezolana no ha desmayado. Y usted ve presidente, por ejemplo, de Colombia, dándole mensajes a la oposición, específicamente a González Urrutia, de que no le desarticule su país. Porque donde quiera que usted se mueve, usted se encuentra cientos de miles de venezolanos que han salido de Venezuela porque o son expulsados, exiliados, porque se han ido, porque no encuentran cómo vivir en Venezuela, porque no hay forma de vivir en Venezuela. Porque eso es una monstruosidad, ese robo mayúsculo y esta instauración con apoyo de países del mundo de esta tiranía. Hoy por hoy hay que seguir de cerca todas las cosas que pasan en Venezuela. Hay que seguir de cerca lo que está ocurriendo dentro de las entrañas de ese país que tanto necesita apoyo internacional para que sigan las sanciones y Maduro entienda que quedándose en el poder lo va a perder todo. Y sé que puede sonar repetitivo, pero es un mensaje con el cual Corina Machado pudo, de haber 30 elecciones en Venezuela, de prácticamente todas las elecciones en Venezuela, haber estado a favor del régimen que instauró Hugo Chávez, donde se establece en estos momentos por parte de Diosdado Cabello que Hugo Chávez tenía ideas locas y que esas ideas locas hay que ahora ponerlas en práctica. Y que luego de todas esas elecciones que ocurrieron en Venezuela, usted ha podido ver que esta elección del año 2024 fue histórica. Porque fue una derrota apabullante y aplastante contra la dictadura de Nicolás Maduro y de los chavistas.
Y hoy por hoy eso lo ha podido ver el mundo. Está en una posición, la oposición venezolana, más fuerte que la que estuvo en el 19. Que lo único que pudo lograr fue que parte de los gobiernos del mundo, específicamente los Estados Unidos, apoyara a un presidente legítimo porque fue nombrado por parte del Parlamento unicameral en Venezuela. Eso no ocurrió ahora. Ahora lo que ocurrió fue una elección que le dio la ganancia a la oposición venezolana. Y usted puede ver el comportamiento que ha tenido electoralmente Venezuela. Y esto que ocurrió ahora fue una bendición en el 2024. Porque ahora sí se puede ver la instauración de un gobierno que los gobiernos del mundo han tenido que incautarle aeronaves, han tenido que apresar a funcionarios porque se dedican al lavado de activos, porque se dedican a el trasiego de drogas, porque se dedican a crear campamentos de inteligencia militar en la región, como los que tiene Nicaragua. Y hoy por hoy, finalizando el tema de Venezuela, tenemos a un Nicolás Maduro que no duerme, a un Nicolás Maduro que es custodiado por los militares cubanos y nicaragüenses, a un Nicolás Maduro que para comer es toda una odisea por el protocolo, porque hay un miedo por parte de la cúpula chavista para salvar y salvaguardar la salud y salvaguardar la vida de Nicolás Maduro. Hoy la dictadura chavista está en un declive llegando a su fin. Y aunque usted pueda ver que esto no se da hacer en los medios de comunicación de la manera que lo estoy diciendo, miren el comportamiento de Venezuela desde de la última década del 90 hasta donde llega hoy, donde la oposición ha estado más contundente y más fuerte, con una mejor posición para tratar de derrocar a estos tiranos. Y es ahora. Ahora es el momento de enfatizar en doblegar, en multiplicar los esfuerzos para que se pueda seguir trabajando en conseguir una transición pacífica en Venezuela y se le pueda devolver la dignidad humana al pueblo bolivariano de Venezuela.